es, ¿no?, la psicología perinatal? Pues es una rama de la psicología que está orientada al cuidado, al apoyo y al diagnóstico y la intervención de las familias durante todo el proceso, desde, yo hablo incluso que es previo a la concepción, ¿no?, cuando está el deseo ya de ser madre o padre, ya entra a trabajar la psicología perinatal. Pero bueno, luego la concepción, el embarazo, el parto, el posparto y el puerperio, ¿no?, y el primer año. Para mí el puerperio no hay una fecha toda, o sea, no hay un, el puerperio no tiene todavía una fecha delimitada desde los profesionales. Yo hablo hasta los 2 años, hay gente que habla de 4 meses, hay gente que habla de, yo hablo hasta los 2 años más o menos, porque hay una fusión emocional entre la mamá y el bebé, ¿no? Pero bueno, hasta que pasa el primer año sobre todo, y tiene en cuenta la importancia sobre todo del establecimiento del vínculo entre la madre y el bebé. Y la familia, ¿no?, si hay un padre también o si hay otra pareja, porque hoy en día nos encontramos que no hay un papá, sino que hay otra mamá, o que la madre es soltera y hay una madre que la ayuda o una amiga que la ayuda, o que la madre soltera no tiene apoyo. O sea, que hoy en día hay no sé cuántos, lo tenía apuntado, cuántos modelos de familias tenemos ahora, o sea, bueno, y esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, desde la psicología perinatal también, una parte es la detección temprana de cualquier indicio en el embarazo, o antes incluso, cuando ya está ese deseo, ¿no?, que pueda ser poco favorable para el cuidado de la mamá. Es que todo lo que sea el cuidado de la mamá es el cuidado del bebé también, ¿no? Entonces, y ahí se está dando un vínculo que es necesario para esa estructura de la que hablábamos, ¿no? Entonces, también esa alerta, ¿no?, estar atenta a esa alerta que puede hacer que la diada entre la mamá y el bebé esté en peligro, ¿no? También después del nacimiento, porque luego también aparecen aparecen trastornos que han estado silenciados muchísimo tiempo, que todo era causa de las hormonas del embarazo, y bueno, ha habido muchísima depresión, bueno, hay un 10% de depresiones posparto, claro que es mucho, y entonces han estado muy silenciadas, y ahora eso está empezando a tener un poquito más de visibilidad. ¿Cuál es la causa de que hayan tanto? Yo creo que es la mala detección previa, o sea que durante el embarazo, porque es raro que una madre tenga depresión postparto y no haya tenido durante el embarazo ninguna sintomatología. Pero claro, como está embarazada, ¿no? Esto es lo que nos encontramos muchas veces, ¿no? Como está embarazada, claro, entonces no es ni para un lado del exceso de medicalización, y tampoco se nota cuando una mamá está en un sitio en el que hay que atenderla más, ¿no?, de una forma diferente, ¿sabes? Bueno, y no solo eso, o sea, hay otros tipos de trastornos que aparecen y que han estado muy acallados, ¿no?, incluso en psiquiatría. Yo me he encontrado, historia. Entonces la psicología perinatal atiende toda esta parte también. ¿Y para qué, no? ¿Para qué puede servir, no? Pues para facilitar no solo el establecimiento del buen vínculo que hablábamos. Yo lo del vínculo lo voy a decir 500 millones de veces, porque es esencial, ¿no? Es algo que además no es algo sentimental, es algo fisiológico. No lo hemos decidido las 4 psicólogas hippies, que no, o sea, esto tiene evidencia científica y es algo que la naturaleza nos ha regalado para que nos evolucionemos. No tiene más, ¿no? Entonces, el buen vínculo hace que luego todo sea mucho más fácil, ¿no? Que además tiene que ver con ese momento en que el bebé nace y ¡oh!, me enamoro, ¿no? Que igual no es en mi primer momento, pero es un poco después. Y desde ahí es más fácil. Claro, si tú al principio sientes un rechazo hacia tu hijo, se va a complicar todo, más y la sociedad que vivimos tan individualista, ¿no? Entonces, no solamente facilita el establecimiento del vínculo entre la mamá y el bebé, y además contribuye a que se sienten las bases de una estructura psíquica saludable, porque el vínculo ayuda a la madre, pero sobre todo hace que el bebé tenga esa estructura previa, ¿no?, que desde ahí es más fácil que luego haya una salud mental y salud en general. Y luego otra parte importante para mí dentro de la psicología perinatal, y dentro de la asociación también la trabajamos mucho, que es para contribuir a que se cree un espacio de reflexión sobre la psicología perinatal, ¿no?, desde los profesionales sobre todo, y que pueda haber un trabajo interdisciplinar, ¿no?, entre nosotros. Y después tenemos unos grupos que este año justo no se han hecho, se hicieron el anterior y lo haremos el año que viene, que son grupos que son para ir sin bebé. Hay uno que es de madre y otro que es de padre.
estos son grupos que, bueno, yo aparte de ser psicóloga perinatal, trabajo desde la Gestalt, que es una corriente dentro de la psicología, una corriente humanista. Entonces, utilizo la maternidad como una herramienta de crecimiento personal dentro del proceso de la mujer, ¿no? Entonces, es un grupo solo de mujeres, sin niños, que se hace por las tardes, cuando ya están los niños con sus padres o con la abuela, y que se trabajan aspectos que van saliendo a través de la maternidad, la relación con el hijo, qué me pasa cuando llora, la sexualidad, la relación con la madre, que sale mucho, la madre, que ahora de repente a mi madre no aguanto, ¿no? Y lo mismo con padres, lo hace un terapeuta Gestalt también, bueno, lo hace Koldo. Ah, vale, sí. Mira, yo sí, hay una cosa que digo siempre, o sea, la lactancia es como el vehículo que la naturaleza ha puesto delante para que el vínculo sea más fácil, pero Sí. la teta Sí. es un 80%, o sea, es un 20% alimento y el 80% no es alimento. Lo otro se lo puedes dar sin teta. O sea, lo que yo sí veo importante más que el pecho en sí, que es, aparte porque es disfrutón para la madre también, Sí, sí, por eso es que sí. o sea que, Sí, sí. pero es una lección al final. Lo que sí veo más importante es que la forma sea la misma, que es el bebé pegado, porque necesita escuchar el corazón, porque lleva 9 meses en ese sitio y todos los bebés humanos nacen prematuros de por sí, porque desde que las mujeres somos bípedas, o sea, andamos en 2 patas, no podemos parir una cabeza más grande, ¿no? Y un bebé más grande, entonces nace antes, y o sea, todos los mamíferos nacen y están andando a nada, menos los bebés que son súper torpes. Entonces necesitan 9 meses más o menos más, que es el periodo de la exogestación, se llama, en la que el bebé necesita estar en un ambiente lo más parecido posible al útero. Entonces, aquí pegado, si hay que darle un biberón, pues se le da el biberón, pero pegadito el bebé, que escuche el corazón de la madre, que sienta el calorcito. La madre tiene esta parte a 36, 38 grados, o sea, aquí está el calorcito de lo que a veces está en las incubadoras, ¿no? Y que se dé así, mirándolo a los ojos y ya está, ¿no? Que es como poder darle un biberón de una forma también respetuosa, ¿no? Sí, sí, sí. Si no se puede dar la teta por lo que sea, porque duele mucho, claro. Mira, hay estudios que han demostrado que células de los bebés, desde el momento en que son concebidos, llegan al cerebro de la madre. O sea, desde el mismo momento. Entonces, o sea, es algo más fisiológico incluso que nuestro deseo, ¿no? Luego está el amor ese que sentimos, que es más elaborado. Pero hay uno que es el amor endógeno, que es que son hormonas, ¿no? Sí, 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 Pero esto, potenciar el vínculo, para mí tiene que ver más con que tú, como mamá, te busques espacios de calma, que no sean solo de estar para afuera, ¿no? Sí, sí, eso me ¿No? refería, sí. Pues me busco, yo qué sé, media horita al día en la que me tumbo en mi suelo y, yo qué sé, me pongo una música que me guste, o un incienso, no sé, cada una también, ¿no? Hay un montón, hoy en día hay un montón de guías de estas por internet también, Sí. de relajaciones para embarazadas, ¿no? O yoga, por ejemplo, pero cada una ahí tiene que encontrar lo que le viene mejor también, porque hay la que le encanta ya nadar, hay la que le encanta irse al campo y pasear por la montaña. Luego hay cosas, bueno, pues todo el tema de pintura, ¿no? De baile también con la pareja, porque aquí hay mucha cosa también de incluir, ¿no? El papá, esa cosa de no, el papá luego tiene... No, el papá se vincula desde el principio también, no es lo mismo porque no está dentro, pero cuando un padre... De hecho, también hay estudios que cuentan como el papá, cuando el bebé nace, el bebé responde a la voz del padre, porque la ha estado, entonces es importante que el papá le vaya hablando también. Estoy aquí, no sé qué, porque luego no sabe, si hay una cesárea, por ejemplo, se queda con su papá, ya sabe quién es también, ¿no? Entonces, todo lo que sea estar contigo misma va a ser importante para, ¿no? Y el ser consciente de que ahora, pues cuando comes para dos, ¿no? Yeah. Y cuando haces algo, lo haces para dos. El canto va muy bien también, cantar. Sí, Porque todo lo que es esto, sí. tiene mucho que ver con toda esta parte. O sea, de hecho, es muy difícil que tú puedas parir así. Ya. Además, ¿no? Y aquí se abre toda la parte del suelo pélvico, ¿no? Y cantar, o sea, de hecho hay gente que dice, le canto la canción que le cantaba estando embarazada y se duerme, ¿no? Como... Pero canta en tu casa, o sea, en tu casa como... No hace falta hacer el supercanto. De hecho, esa otra parte que Leboyer, ¿no? El francés este que empezó con lo del parto sin violencia, él trajo un tipo de canto que se hace en la India, que es el canto carnático. Y allí lo trabaja mucho en el embarazo y paren cantando y dicen que claro, son partos con muchísimo menos dolor, partos muchísimo más fluidos,
Nunca hay dos partos iguales. Yo todavía no he visto a nadie que me haya contado dos personas el parto igual. Yo soy más partidaria de que aquí veas partos bonitos, y hay muchos hoy en internet, o sea, muchos. Y es verdad que el miedo tiene el efecto de contraer. Sí, entonces, por eso, en la contracción, por eso, pienso, sí. claro, pero ahí yo el trabajo que creo que puedo ir haciendo es más en contacto con el cuerpo, ¿no? Vale, siento el miedo, ¿cómo puedo ir yo respirándolo, ¿no? Aflojándolo? Porque hay una parte de miedo que no se va a ir nunca, o sea, que está ahí, ¿no? También el miedo a lo desconocido, a la pérdida de control, ¿no? Y el darte permiso para entrar en la parte más instintiva tuya. Que si tienes que gritar, grites, que te puedas volver loca, ¿no? O sea, ya está. El tema de las respiraciones y tal, ¿lo enseñáis en las clases de esto? Bueno, sí, la matrona habla de esto. Lo que es cierto es que casi nunca se respira luego como te han enseñado. Pero sí, que se va, ¿no? También normalmente en el momento del parto te va diciendo la matrona, mira, ahora si puedes respirar más, o yo qué sé, o respira más profundo, ¿sabes? Pero en el momento, o sea, en el momento del parto, los humanos tenemos tres zonas de cerebro, ¿no? Una que es la más asociada a lo reptiliano, otra más mamífera y otra que es la racional, que es la que tiene que ver con que estamos hablando tú y yo aquí ahora, la de escribir un libro, la de, ¿no? Sí. En el momento del parto, igual que en las relaciones sexuales, la parte racional está apagada, tiene que estar apagada, para que la otra se ponga en marcha. Entonces, por eso la luz muy encendida no sirve, o que te estén pidiendo, dame el papel y tú ahí, ¿cómo voy a sacar? No, no tienes que estar para eso, estás en el mundo parto que llaman, y es un momento en el que tiene que estar activa la otra parte del cerebro, la parte más mamífera, que es la parte que te convierte en una leona, ahí, ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa que ahí el acompañamiento influye mucho, ¿no? Y que tú previamente, pues, que hayas sentido capacidad, ¿no? Decir, sí, yo me lo merezco y puedo, y que te sientas confianza es muy importante. Sí. O sea, poder elegir con quién para... Y tu marido, Sí. ¿no? Sí, claro. Sí, 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 sí. Totalmente. O sea, el tema de la intimidad es, claro, no saber quién te va a atender, ¿no? Llegar allí, igual te cae bien o igual te cae mal, ¿no? Claro, un momento tan especial, yo soy muy partidaria de que se pueda elegir, ¿no? Que es una cosa que, bueno, que la seguridad social, pues... Pero bueno, a veces puedes ir y conocer al grupo de matronas y más o menos te haces una idea. Ver el sitio va muy bien. Que tú veas como en la sala de partos, que no te imagines allí.